Un saludo especial a todos los docentes y estudiantes del área de educación a la cuales hemos dedicado este espacio, este momento para darle algunas técnicas, algunos tips de cómo diferenciar los elementos de la planificación educativa. Es un tutorial bastante novedoso, he buscado en internet, he buscado en diferentes lugares y no hay un sitio específico donde te puedan explicar con cierta propiedad cuáles son las diferencias que existen entre algunos de estos elementos que se parecen bastante y a su vez deben de ir enlazados, deben de ir encadenados para que puedas tener una lógica coherente de lo que es tu planificación educativa. Bueno, ya estamos en lo que son las estrategias. Vamos a ver los dos tipos de estrategia que tenemos pendiente en nuestra planilla, en nuestra matriz de planificación. Vamos de inmediato a ver la definición de las estrategias. Dice que son procedimientos que el docente utiliza en forma flexible y reflexiva para promover los aprendizajes esperados en los estudiantes. Es importante, es muy importante que el maestro se vuelva un experto en lo que son las redacciones de las estrategias y que la vaya guardando, que la vaya modificando y que la vaya perfeccionando con el tiempo. El maestro es quien redacta esas estrategias. El maestro es el protagonista de ella y también es él quien le da seguimiento en el aula para que se puedan cumplir. De modo que una redacción de un maestro varía en cuanto a la redacción de otro maestro. No es lo mismo trabajar con una estrategia de otro maestro, aunque a veces coinciden y dan buenos resultados, pero casi siempre el maestro debe ponerle ese toque personal a sus estrategias para que pueda trabajar cómodo y para que le pueda llegar a los estudiantes. Bueno, en la base curricular se sugieren algunas estrategias que están ahí plasmadas. Las estrategias de recuperación de experiencias previas, estrategias expositivas de conocimientos elaborados y o acumulados, estrategias de descubrimiento e indagación, estrategias de inserción en el entorno, estrategias de socialización centradas en actividades grupales, estrategias de indagación dialógica o cuestionario, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, sociodrama o dramatización, técnica de estudio de caso y debates. Es bueno que sepas que hay estrategias de planificación y hay estrategias de enseñanza y aprendizaje. Recuperación de experiencias previas es una estrategia de planificación y a su vez también se usa como estrategia de aprendizaje. El maestro la utiliza muchísimo, pero es bueno que sepas que esas estrategias están en el currículo. Las estrategias de planificación están definidas y de acuerdo a la unidad didáctica que tengas, de acuerdo a los contenidos que vayas a trabajar, puedes hacer uso de ella. El ministerio por lo regular siempre recomienda algunas estrategias de planificación dependiendo de la situación actual en que se esté viviendo ese año, pero lo más apropiado es que cada distrito, cada centro pueda ejecutar esas estrategias de acuerdo al entorno, de acuerdo a lo que está sucediendo en esa área. Pero es bueno que sepas distinguir entre una estrategia de planificación y una estrategia de enseñanza y aprendizaje. En el currículo están bien claras, están bien marcadas, así que te das una vuelta por el currículo dominicano y ahí la vas a poder ver. ¿Cómo identificar las estrategias? Las estrategias son del maestro porque estas indican el quehacer del docente en el aula, sirven para desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Un modo de identificarla es por la terminación del verbo, ejemplos, recuperación de saberes previos,
explicación de los números enteros por el docente. Mira, las estrategias son del maestro, es el maestro quien las redacta y por lo regular terminan en sion. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado si vas al concurso de oposición, porque los contenidos procedimentales también terminan en sion. Y como te decía en el tutorial pasado, se tiende a confundir un contenido procedimental de una estrategia. La estrategia debes aprendértela, las que son de planificación, y debes aprenderte las que son de enseñanza y aprendizaje. Una vez te las aprenda, pues vas a poder diferenciar un contenido procedimental de una estrategia de enseñanza y aprendizaje, porque prácticamente llevan la misma redacción, así que tienes que tener mucho cuidado porque te puedes confundir. Bueno, hay dos tipos de estrategias, están las estrategias de enseñanza y también las estrategias de aprendizaje. Son bastante fáciles de diferenciar. Hay ciertas personas que en un determinado momento se pueden confundir, pero aquí te vamos a dar la técnica por la cual tú vas a diferenciarla. Inmediatamente veas una oración, vas a decir, ¿eso es una estrategia de enseñanza o es una estrategia de aprendizaje? Bueno, una actividad educativa es aquella que tiene como protagonista a los alumnos y educadores. Son todas aquellas tareas programadas por los educadores y estudiantes, ya sea en forma individual o grupal, dentro o fuera del aula, con el fin de lograr los objetivos de la asignatura o un tema específico. ¿Cómo identificar una actividad de enseñanza y una actividad de aprendizaje? Bueno, las actividades son propuestas que el maestro lleva al aula, ya lo habíamos dicho, para que los estudiantes la desarrollen. Típicamente se dice que las actividades son de los estudiantes. La determinación del verbo debe ir con N. Si nos referimos a una actividad de aprendizaje, las actividades de aprendizaje son de los estudiantes, aunque es un poco irónico decirlo porque el maestro también aprende. Sin embargo, el aprendizaje a quien va dirigido es al estudiante. Por eso se dice que las actividades de aprendizaje son del estudiante. Y como son del estudiante, siempre van a terminar en N. Tienen que tener pendiente que la terminación del verbo de esas actividades de aprendizaje terminan en N. Calculan, dramatizan, leen, agrupados en grupo, los estudiantes analizan, responden preguntas, etcétera. Siempre el verbo debe ir terminado en N para que pueda ser una actividad de aprendizaje. Vamos a ver aquí estos ejemplos que tenemos. Calculan operaciones básicas de radicación en grupo de 4 estudiantes, leen las propiedades de las matemáticas usando el libro de manera individual, exponen sus ideas sobre la historia de la geometría. ¿Ves? Todos esos verbos terminan en N, así que cuando veas una oración terminada en N, lo más probable y lo más seguro es que sea una actividad de aprendizaje. Las actividades de enseñanza, antes de pasar a los recursos, las actividades de enseñanza tienen una terminación en ción, como te dije anteriormente. Explicación, es el maestro quien explica, explicación de los números enteros, explicación de las partes del cuerpo humano, explicación de sujeto y predicado. Casi siempre terminan en ción, exposición, presentación de mapas, presentación de láminas. Esas estrategias de enseñanza que son del maestro, que es lo que el maestro va a hacer, es lo que el maestro va a hacer en el aula, y por tanto terminan en ción y se confunden mucho con las actividades de aprendizaje y también
la mayor confusión existe con los contenidos procedimentales, porque en su mayoría los contenidos procedimentales terminan en sion. Bueno, eso es para que lo tengas pendiente. Yo sé que vas a poder con esta técnica diferenciarlo, vas a buscar lista de cada uno de esos elementos y vas a ir viendo cómo se redactan cada uno de ellos. Vamos a ver los recursos. Son los diferentes materiales de los cuales dispone el docente para las prácticas pedagógicas. Ejemplos de recursos: pizarra, computadora, proyector, papelógrafo, cartabones, regla métrica. Bien, hay dos tipos de recursos. Están los recursos tangibles, los recursos intangibles. Hay una división de recursos, no lo vamos a ver aquí porque los recursos son bastante fáciles de identificar. Si te digo que el internet es un recurso intangible y algunos software, sobre todo ahora en la República Digital, vamos a tener algunos software que vamos a utilizar, y esos son recursos intangibles que nos sirven para desarrollar de una manera digital todas las prácticas y todas las actividades que vayamos a hacer. Esté pendiente porque por este canal vamos a ver esos software, vamos a ver la utilidad de ellos, cómo se utilizan, su operación y los resultados, ventajas y desventajas que tienen cada uno. Bueno, vamos a llegar a un tema bastante importante para mí. El más importante es la evaluación. La evaluación, aunque se deja para el final, casi en todos los talleres la dejan para el final, y ahí surgen un sinnúmero de lagunas, un sinnúmero de dudas, de preguntas, porque casi siempre en los talleres se deja para el final. Sin embargo, es la parte más importante porque es la medición de todo el sistema nacional dominicano, con las evaluaciones que le hacemos a los estudiantes, sea mala o sea buena. No se evalúan a todos, no se evalúan a todo el pueblo dominicano lo evalúan con esas evaluaciones que se hacen dentro de las aulas. Así que es algo bastante delicado y que hay que prestarle bastante atención. Aquí vamos a ver su definición: proceso sistemático y planificado de recogida de información relativa al proceso de enseñanza, relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos y al proceso de enseñanza del centro educativo. Aquí dice claramente que es una medición, se recogen los datos y con esos datos se procede a hacer la medición del aprendizaje de los alumnos, del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. Se evalúan los alumnos, pero también se evalúan los profesores y también se evalúa el centro educativo, y también, por supuesto, se evalúa el distrito, se evalúa la regional, y nos evaluamos todo y hacemos comparaciones con otros países por medio de la evaluación. Existen tres tipos de evaluación, ya lo habíamos visto en el menú que teníamos: diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es una medición que se hace a principio del año escolar, no es una calificación que se va a guardar para luego sumarla al final, no, es simplemente para ver lo que el estudiante trae, lo que el estudiante tiene y lo que le falta por aprender y de dónde va a partir el maestro. También esta diagnóstica le sirve como estrategia al maestro para nivelar el curso. Bien, la formativa, ya aquí sí se va anotando la calificación, está presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el inicio hasta el final. Se van anotando todas las actividades que va desarrollando el estudiante, se van anotando, y esa es la calificación formativa, la evaluación formativa. La sumativa, como su nombre lo indica, es la sumatoria de todas esas actividades, de todos esos logros que tuvo el estudiante durante todo el año. Se suman todas esas calificaciones y al final se saca un promedio, que es la calificación, la nota final
de ese estudiante. ¿Cómo tú puedes diferenciar una evaluación diagnóstica de una formativa? Bueno, esto tú puedes verlo porque en las diagnósticas es una evaluación que abarca todos los temas de grado anterior, básicamente, a ver cómo está ese estudiante, cómo ha llegado a tu aula, y la formativa ya son temas específicos. Y al final, aunque ya no se está dando exámenes final, sino que se van haciendo actividades y eso se va colocando ahí, se van evaluando diferentes indicadores de logro, ya no se da un examen final, estamos en la era por competencia y poco a poco vamos a ir eliminando el examen final, sino que nos vamos a fijar más bien en las actividades que va desarrollando el estudiante. Bueno, esas son los tres tipos de evaluación que tenemos, así que es bueno que busque por ahí algunos ejemplos de este tipo. Vamos a leer lo que tenemos aquí. La diagnóstica es inicial, pronostica, es previsora, antes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Como decíamos antes, es para medir, para ver cómo está el estudiante. Y la formativa es orientadora, es reguladora, motivadora y va durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. La sumativa es integradora, promocional, acreditativa y se hace después del proceso de enseñanza y aprendizaje. La sumativa es la sumatoria de todo lo que ha hecho el estudiante en todo el año. Es como la que integra todo lo que ha hecho la evaluación formativa. Bueno, mis amigos de su canal Docentes Digitales TV, hemos llegado a la parte final de nuestro menú. Me dejas un comentario si ha faltado algo, si necesitas reforzar algo. También me dejas un comentario en cuanto a lo que es la evaluación basada en competencia, que estaremos dando algunos tips, algunas orientaciones sobre la formación por competencia. También vamos a estar viendo lo que son los instrumentos de evaluación. Vamos a ir detallando cada uno de esos instrumentos, cómo se elaboran, cuáles son sus ventajas y sus desventajas y cuáles indicadores de logro son adecuados para cada instrumento de evaluación. Todo eso lo vamos a estar viendo aquí en este tu canal Docentes Digitales TV, para que puedas formarte de una manera práctica, de una manera llana y sencilla, y puedas ser un maestro por competencia y un maestro digital a carta cabal. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Yo soy Enrique Morales y pues nos veremos en otra nueva entrega, en otro tutorial de este tu canal Docentes Digitales TV. Suscríbete al canal, activa la campanita y que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos.